Buenas, amo curiosos, y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo del canal. Os agradezco a todos que forméis parte de esta aventura y de construir nuestro conocimiento, el vuestro y el mío. Espero que estéis bien, que estéis deseando aprender cosas nuevas o refrescar en vuestro cerebro aquellas cosillas que habíais olvidado y que vamos a intentar ir aprendiendo y o refrescando, insisto, en estos vídeos y en este vídeo de hoy, sin ir más lejos. Y ya sabéis, por aquí os dejo las redes sociales donde encontrarme y siempre podéis leer cosillas que pongo y demás cosas. También tenéis el correo. Bueno, me podéis localizar de mil formas, estoy disponible para vosotros. Y dicho todo esto, comenzamos con el tema de hoy. En este vídeo seguimos contando. Flagelados sanguíneos y tisulares son localizados en la sangre y suelen ser denominados hemoflagelados o tejidos de animales vertebrados donde se suelen encontrar. Los ciclos biológicos suelen ser heteroxenos y la mayoría producen zoonosis. La morfología es el quinotoplasto, similar a la mitocondria, el kinetosoma del eje del flagelo, el flagelo no en formas a mastigote porque son formas intracelulares, ¿vale? La membrana ondulante que no tiene formas a mastigote y promastigote, y el glucocálice cubierta celular, así como los gránulos de volutina, que son constantes. Estas cuatro formas de presentarse aparecen en la Trypanosoma brucei gambiense y la Trypanosoma brucei rhodesiense, que son el género Trypanosoma. Se desarrollan en la parte anterior del tracto digestivo del vector de la sección salivaria y se transmite. Según el tipo de tripanosoma, pues es distinto vector, pero en principio el vector, que suele ser un artrópodo, va a llegar hasta el hospedador, que es el vertebrado que somos nosotros. Las formas de vida son el tripomastigote metacíclico, forma infectante para el hospedador vertebrado, que en este caso muchas veces es el ser humano, presenta en glándulas salivales de la mosca tsetse, que es el vector, y presenta un flagelo libre y una membrana ondulante a lo largo del cuerpo. El epimastigote, por su parte, es un flagelo libre que forma una membrana ondulante parcial. El ciclo biológico, por tanto, es que el vector que nos va a infectar es la mosca tsetse del género Glossina y contiene en la saliva los tripomastigotes metacíclicos maduros, que son las formas infectantes. Penetran a través de una picadura hacia la sangre y hacia la linfa del hospedador, que en este caso es el ser humano, afectan al sistema nervioso central, por tanto se va a encontrar en la sangre, en la linfa y en el líquido cefalorraquídeo y se dividen por fisión binaria longitudinal, llegando el vector a obtener la sangre infectada en el tripomastigote sanguíneo, que se transforma en tripomastigote procíclico, en el que el intestino del vector se reproduce por esa fisión binaria, como digo, y pasa al epimastigote. El epimastigote va a migrar a las glándulas salivales, donde experimentan la transformación de del epimastigote a tripomastigote metacíclico, pero esto ya ocurre dentro del vector. Las manifestaciones clínicas de este tipo de parásito son las que producen la enfermedad del sueño o tripanosomiasis africana, con dos fases. Tenemos la fase aguda de la lesión local o chancro en el lugar de la picadura, invadir el sistema linfático y producir una inflamación también de la cadena ganglionar que se conoce con el signo de Winterbottom, y por supuesto fiebre intermitente, ganglios cervicales posteriores inflamados o adenopatías y artralgias. La fase crónica es la que invade el sistema nervioso central, con letargo, temblor, meningoencefalitis, torpeza mental y deterioro general, y es típico del signo de Gerandel, que es una hiperestesia retardada. Así que el paciente acaba entrando en un estado de coma en algunos casos, ya más graves, por supuesto. Según la subespecie de Trypanosoma brucei, como hemos comentado anteriormente, hay diferencias clínicas en la enfermedad. La Trypanosoma brucei rhodiense normalmente es el periodo de incubación más corto porque tiene una enfermedad aguda que progresa rápidamente a un cuadro fulminante y de muerte. Invade el sistema nervioso central directamente y no hay fase crónica. Causa lesiones renales y miocarditis. Mientras que la Trypanosoma brucei gambiense es el periodo de incubación más variable de días a semanas, sí que suele producir una enfermedad crónica que lleva a la muerte con varios años de evolución. El diagnóstico normalmente es clínico
clínico epidemiológico y es directo por la observación de los tripomastigotis en frotis sanguíneos, mediante la adición de GIEMSA o las células de MOD en líquido cefalorraquídeo en fase. Mediante la serología, la ELISA o la inmunofluorescencia hay cambios frecuentes de antígenos a lo largo del tiempo que se pueden detectar. Y las pruebas moleculares, por supuesto, siempre para la detección mediante PCR. La epidemiología también es diferente dependiendo del tipo de Trypanosoma brucei que nos esté afectando. La Trypanosoma brucei rhodesiense o del África Oriental tiene el reservorio en animales domésticos y salvajes y el vector es la Glossina morsitans o enfermedad aguda. Que puede producir una enfermedad aguda. Y la Trypanosoma brucei cambiense, que es la del África Occidental y Central con reservorio humano y normalmente el vector es la Glossina palpalis o enfermedad crónica, que es lo que suele producir, ¿vale? Recuerda la enfermedad aguda y crónica por lo que acabamos de comentar previamente, para que os ubiquéis en qué es cada cosa. Profilaxis. El control del vector y de los hospedadores o reservorios nos lleva a utilizar a veces la quimioterapia o quimioprofilaxis, como la pentamidina, y es imposible el desarrollo de vacunas por la variación genética que tienen, es imposible el desarrollo de vacunas por variación antigénica en este tipo de parásitos. Si bien es verdad que el tratamiento puede tener en la fase aguda, que es la hemolinfática, su tratamiento en la Trypanosoma brucei rhodesiense se usa la suramina y en la gambiense la pentamidina. En la fase crónica del sistema nervioso central, donde se afecta la Trypanosoma brucei rhodesiense, tenemos el melarsoprol y la Trypanosoma brucei gambiense, que es la eflornithina. Trypanosoma cruzi. Es otro tipo de tripanosoma que se desarrolla en el intestino posterior y que se transmite al hospedador vertebrado por contaminación fecal en la sección estercoraria. Lo más normal es que las formas de vida de la Trypanosoma cruzi lleven a la mastigote, forma intracelular sin flagelo ni membrana ondulante, solo visible en tejidos, y la tripomastigote metacíclico, que es la forma infectante para algunos de los virus, presentes en heces de la chinche besucona de la familia Reduvidae, redúvidos o del género Triatoma. El epimastigote está localizado en el intestino medio del vector y el ciclo biológico. ¿Cómo lo encontramos? Pues es que el vector, la chinche besucona, pica y defeca en la piel, cerca de la boca o la cara, y deposita así los tripomastigotes metacíclicos, estas formas infectantes que penetran en el hospedador por la herida que se forma cuando el paciente se rasca, acaba haciendo que los tripomastigotes migren hacia el músculo cardíaco, el hígado y el encéfalo, penetrando en las células y se convierten allí en amastigotes, de manera que se multiplican en el interior por una fisión binaria y destruyen a las células. Al librarse, pueden reinfectar otras células y transformarse en tripomastigotes infecciosos para el vector y así repetir el proceso una y otra vez. Los tripomastigotes ingeridos por el vector al alimentarse se convierten en epimastigotes en el intestino medio y migran al intestino posterior, donde se convertirán en tripomastigotes metacíclicos dentro, como digo, del vector, y estos son los que salen a través de las heces del vector cuando nos pican y aprovechan después a volver a realizar el ciclo. Las manifestaciones clínicas es que producen la enfermedad de Chagas o tripanosomiasis americana, este tipo de patógeno que es la Trypanosoma cruzi, que puede ser asintomática, puede dar un cuadro agudo cuando aparece el chagoma o área eritematosa e indurada y signo de Romaña, que es un edema unilateral del párpado en el sitio de la picadura que puede resolverse con la muerte, la curación o la evolución en la fase crónica si la invasión avanza. Lo más normal es que en el cuadro crónico, que es el periodo de incubación de 20 a 30 años, lleve una degeneración progresiva de órganos, la hepatoesplenomegalia, la miocarditis y el megacolon, que es una destrucción del plexo de Auerbach, del cual ya os hablaré más tranquilamente, y megaesófago en pacientes inmunodeprimidos, formación también de granulomas cerebrales y meningoencefalitis. La verdad es que es bastante complicado cuando llegamos a las fases crónicas.
El diagnóstico normalmente es clínico epidemiológico. La parasitología normalmente es directa porque los tripomastigotes aparecen en los frotis sanguíneos como en los casos anteriores. El cultivo en medio NNN es bastante útil. El senodiagnóstico de Brum también se usa bastante y el insecto sano normalmente pica al paciente para permitir así su replicación en el interior del vector y detectarlo posteriormente. El inmunodiagnóstico siempre es una opción en estos casos porque los anticuerpos mediante inmunofluorescencia, sobre todo en la fase crónica, son muy importantes y puede haber incluso reacciones cruzadas con la leishmania. Y los antígenos también, como los medios para ELISA, especialmente en la orina, o el DOT-ELISA en el suero. La epidemiología es la distribución principalmente en las zonas de Panamérica, por ejemplo como Bolivia, y el reservorio suelen ser, pues como he comentado previamente, animales salvajes, domésticos y, en muchos casos, los propios humanos. La profilaxis es la lucha directa contra el vector, insecticidas, lugares de cría de las chinches o reservorios, diagnóstico de tratamiento de enfermos, control de transfusiones en cuanto a la serología de los donantes y embarazadas que provengan de Sudamérica y no reutilizar jeringuillas nunca. Tratamientos. La elección del benidazol es bastante típica en la fase aguda de la transmisión congénita y las nifurtimox en los casos de alternativa y especialmente en las fases crónicas. También cabe destacar la trypanosoma de Bansi, produce una enfermedad conocida como surra, que afecta a varias especies de animales domésticos y salvajes como el búfalo, el ganado vacuno, los camellos, los caballos, etc., que se localiza normalmente en Asia, África, América Central y Sudamérica y es transmitida por dípteros hematófagos como Tabanus y Musca, y en América la transmisión se relaciona más con los murciélagos, esto como punto y detalle para no confundirlas. Y hasta aquí por hoy, amo curiosos. Espero que hayáis aprendido, que os haya resultado entretenido y sobre todo, ya sabéis, darle al pulgar hacia arriba, darle a la campana, dejaros las dudas, la información que encontréis que a lo mejor yo no he puesto sobre el tema, comentarios si queréis y demás aquí en el vídeo o en redes sociales o donde queráis. Y nada, pues simplemente espero que esta pieza de Lego os haya ayudado a construir un poquito más vuestro conocimiento y ya sabéis, nos leemos por redes sociales, nos vemos en el próximo vídeo, muchas gracias, ya sabéis que podéis compartir vuestro conocimiento siempre con todo el mundo y nada, que la ciencia y la fuerza os acompañe.